En esta ocasión voy a presentar a la doctora Pamela Enríquez para la primera ponencia. Ella es una pediatra egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien actualmente se encuentra realizando la subespecialidad de neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México. Ella nos estará presentando el tema Experiencia en México para pacientes con atrofia muscular espinal. Doctora, muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Pamela Enríquez, yo soy médico residente de neurología aquí en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y al día de hoy tengo el gusto de compartirles esta ponencia que está titulada La experiencia en México de la atrofia muscular espinal, es decir, cómo nos ha ido aquí en el hospital para darles un panorama en referencia a la patología. Bueno, la plática está dirigida para ustedes como papás, principalmente. Dentro del Congreso ya hemos tocado el tema en varios puntos, pero no podemos tocar la experiencia en cuestión de cómo nos ha ido con los pacientes si no tenemos un poquito del contexto de lo que estamos hablando. Entonces vamos a empezar diciendo qué es la atrofia muscular espinal. Y vamos a tener que, como tal, las siglas son AME por el nombre completo, que es atrofia muscular espinal, y lo podemos conocer por varios tipos, como enfermedad genética, como un trastorno autosómico recesivo, como una enfermedad de neurona motora o como una enfermedad neuromuscular. Esto que tiene que ver, cualquiera de los nombres con el cual ustedes o cualquiera de sus médicos lo identifique, está correcto nombrarlo. La severidad clínica y la diversidad genética es muy amplia y esto nos va a dar muchos fenotipos distintos, es decir, las características que podemos observar en los pacientes. Vamos a tener tradicionalmente 5 tipos de acuerdo a la clasificación clínica convencional, en las cuales los vamos a estratificar de mayor gravedad a la que menor gravedad tenga y por consiguiente el inicio en cuestión de la edad. Particularmente para nosotros en la edad pediátrica nos va a involucrar del 0 al tipo 3, ya que el tipo 4 involucra a los pacientes en edad adulta. ¿Y eso de qué va a depender? De la edad de inicio de los síntomas, de los hitos motores que el paciente haya alcanzado y sobre todo de la sobrevida que podamos tener dentro del curso natural de la enfermedad sin recibir tratamiento. Y quiero que pongamos un poquito de atención a esta parte que vamos a hablar más adelante en referencia al número de copias de SMN2 que actualmente viene teniendo dentro de la evolución clínica y todas las investigaciones que se están teniendo mucho mayor énfasis y mayor importancia y relevancia en los pacientes. El mayor porcentaje de pacientes está en el tipo 1, que es la enfermedad de Wernicke-Hoffmann y que se manifiesta entre el primer mes y los 6 meses de vida. Son pacientes que regularmente nunca logran sentarse ni tampoco el control cefálico y que sin recibir un tratamiento vamos a tener una expectativa de vida menor a los 2 años. La tipo 2 y las 3, pues si se dan cuenta en los porcentajes vamos disminuyendo y van presentándose en edades más avanzadas, entre los 7 meses y los 18, más de 18 meses, y son pacientes que tenemos una expectativa de vida relativamente más amplia hasta la edad adulta, pero que pueden llegar a caminar y sentarse e ir perdiendo los hitos conforme va progresando la enfermedad. Tengamos muy en cuenta esta parte del número de copias involucradas de SMN2 porque nos va a ser importante para que entendamos esta nueva evolución que ha tenido la enfermedad a lo largo de las investigaciones. ¿Cómo se hereda la atrofia muscular espinal si hablamos de un trastorno genético? Al hablar de que es una enfermedad genética tenemos diferentes patrones. Particularmente para esta vamos a tocar el tema que es autosómica recesiva. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí les presento un cariotipo convencional que todos los genetistas particularmente utilizan y en donde vamos a tener 23 juegos de copias que nos van a dar un total de 46. 23 heredados de mamá, 23 heredados de papá. Regularmente el último par de cromosomas es el que nos determina el sexo del paciente. Particularmente en la atrofia muscular espinal es importante el cromosoma número 5 y del cromosoma número 5 es importante ver que tiene un par de gemelos dentro de este cromosoma y que particularmente está afectado en los papás de los pacientes, en la gran mayoría de los papás de los pacientes con AME, que está ausente este primer gemelo. Por consiguiente solo vamos a tener al gemelo número 2 y conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo por qué es la importancia y que si recordamos es lo que les decía que depende del número de copias que también nos ha dado un fenotipo distinto de la enfermedad, es decir, lo que logramos ver en los pacientes. Entonces aquí característicamente la evolución tenemos un papá y una mamá afectados, es decir, que tenemos una copia del gen bien con los 2 gemelos y una copia del gen mal, sin el gemelo número 1. Se juntan mamá y papá con ambas con las mismas características y por consiguiente el producto de esto, si llegamos a tener bebés,
son pacientes en el 50% con las mismas características de los padres, es decir, portadores de la enfermedad, con la misma copia enferma y una copia sana, que no van a manifestar clínicamente la enfermedad, pero que pueden seguirla heredando a sus hijos. Un 25% que herede ambas copias sanas y que por consiguiente sea un paciente sano, y un 25% de que herede ambas copias enfermas y que por consiguiente sea el que manifieste la enfermedad. Y bueno, ¿cuál es la base genética de todo esto? En términos médicos, el RNA hace un empalme para sintetizar proteínas, diversas proteínas que nos ayudan a manifestar diversas funciones a nivel de todo el organismo. Este RNA, este empalme, es erróneo a nivel de los pacientes con atrofia muscular espinal y por lo tanto tenemos problemas devastadores. Como ejemplo de este tipo de errores hay muchos, pero particularmente en pues es la atrofia muscular espinal, que lo vamos a conocer como la primera causa genética de muerte infantil a nivel mundial, no solo en México. Entonces, va a ser la más frecuente y vamos a representar hasta el 90% de los trastornos hereditarios de la motoneurona y tenemos una incidencia mundial de un paciente por cada 6,000 a 10,000 nacidos vivos, con incidencia de portadores, es decir, los papás que están enfermos pero que no manifiestan la enfermedad, de 1 por cada 50. No hay una estadística en México porque aún esta enfermedad está considerada como las enfermedades raras. Y pues como les comentaba, es la causa genética más común de mortalidad infantil a nivel mundial. Entonces, hablando en estos términos, ya tenemos aquí esquemáticamente nuestra neurona y este gen SMN, que pues por las siglas es el gen de supervivencia de la motoneurona, se va a encargar de sintetizar esta proteína, que por el mismo nombre es proteína de supervivencia de la motoneurona. Esta se encuentra en diversas partes de la neurona. Aquí tenemos esquemáticamente representada el axón y que por acá vendría estando la unión muscular principalmente, aunque se manifiesta en diversos órganos. Entonces, ¿qué pasa cuando los pacientes no tenemos el gen principal que sintetiza esta proteína? Tenemos una muerte neuronal y el decremento muscular correspondiente, la deficiencia que se encuentra correspondientemente. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? En este esquema que les muestro aquí a su derecha, tenemos esquemáticamente dibujada la columna vertebral, en donde si nos damos cuenta, esta es una vértebra de nuestra espalda. Y en esta parte sería el canal espinal, donde tenemos la médula espinal y afectando en el centro la parte posterior, es decir, la que va hacia nuestra espalda, es una parte sensitiva. La parte anterior, la que viene hacia la pancita, es la parte motora. Entonces, en esta parte, pues característicamente tenemos una afectación motora y por consiguiente no se codifica y se muere la neurona. En un paciente sano tenemos que el gen normal codifica el 90%, el gen gemelo nos codifica un 10% de la proteína, sin embargo en los pacientes enfermos pues no tenemos el gen número 1 y por consiguiente lo que nos queda de proteína pues está deficiente. Para fines prácticos, en todo este empalme, pues el mensaje que se tiene que traducir de manera correcta queda deficiente en la parte de los pacientes con atrofia muscular espinal y por consiguiente tenemos una proteína deficiente que nos va trayendo como consecuencia la atrofia de estos músculos y por eso el nombre. ¿Qué características clínicas tenemos? Pues bueno, por tiempo son pacientes con hipotonía y que dependiendo de la edad en la que se manifiesten vamos a tener areflexia, debilidad muscular de predominio proximal, llanto débil y que dependiendo pues ya si son niños más grandes vamos a tener una postura que empeora con el tiempo. Ojo, hablamos de motoneuronas, más no sensitivo. Estos pacientes sienten completamente normal. Hasta antes de la implementación en el 2016 de tratamientos que puedan modificar la enfermedad, el tratamiento era multidisciplinario con todas las especialidades que complementamos el seguimiento de estos niños, desde los neumólogos, los ortopedistas, las rehabilitaciones y manejo neuromuscular, la familia, por supuesto, la parte nutricional. Y a partir del 2016 y particularmente en México en el 2017, tenemos las terapias que modifican la enfermedad y particularmente en nuestra experiencia el nusinersen, que es conocido como un oligonucleótido antisentido que nos permite que la parte del mensaje que se encontraba erróneo se incluya en esto y por consiguiente podamos sintetizar la proteína de manera funcional y con esto evitar la muerte neuronal.
En el hospital, por eso les hablaba que el gen SMN2 es lo que nos va a dar la modulación de la enfermedad y por consiguiente en el hospital tuvimos el acceso a un programa de acceso expandido, valga la redundancia, que nos permitió darle a 6 pacientes el tratamiento de manera gratuita y verificar los beneficios que esto trae. Les presento que de nuestros 6 niños, 3 niños presentaban 2 copias, 4 niños presentaban 2 copias. El rango de edad fue entre 11 meses y 18 y la gran mayoría, si nos damos cuenta que en estas escalas nos hablaban del puntaje inicial de su escala funcional, pues estaba relativamente mejor en los niños con 3 copias al inicio del tratamiento. Aquí nada más es de manera esquemática cómo irles representando a lo largo del tiempo. Los pacientes pues vamos teniendo, conforme vamos aplicando mejoría, incremento en estas valoraciones funcionales o que al menos se mantienen y no perdemos esa función ganada. De igual forma de la otra escala, si nos damos cuenta 6 meses a 18 meses posaplicación de diferentes tratamientos, de diferentes números de viales en el seguimiento de los pacientes, vamos viendo cómo vamos ganando puntuación en referencia al basal del paciente. Hablar de la escala pues también nos involucraría un poquito de tiempo, que no es la finalidad. Particularmente para esta plática me interesa que lo vean en vivo. Ella es una de nuestros pacientes, es Daniela. Les presento en este primer video, si nos damos cuenta, cómo no podíamos lograr esta hiperextensión del cuello en la posición de prono, y aquí estamos apoyándonos para la escala Tsunami. Y en esta imagen post-tratamiento, cómo el sostén cefálico es total por parte de la paciente, la postura la mantiene completamente erguida a nivel en posición prono y no nos cuesta trabajo lo que en un primer instante sí, posterior a recibir el tratamiento. Y la más significativa, teniendo que es una paciente con tipo 1 que esperábamos que no caminara, mantenerse de pie por segundos sin la necesidad de un control con corset y completamente equilibrada sin necesidad de sostenerla. Este es otro ejemplo de otro paciente, él es Matías, y si nos damos cuenta previamente a recibir el tratamiento, la hipomovilidad que tenía en las extremidades, el sostén tanto cefálico como de la espalda era con apoyo, y vean cómo, obviamente, como les manifestaba desde el principio, el apoyo de la familia es fundamental en esto. El tratamiento por sí solo farmacológico no hace nada si no tenemos un tratamiento multidisciplinario con este tipo de pacientes. Vean cómo logra la sedestación por completo, la movilidad de las piernas cambia en absoluto, incluso de las manitas, y pues obviamente los ciertos déficits que vamos teniendo, porque dependiendo del inicio del tratamiento, entre más temprano, pues vamos a tener mayor mejoría funcional en esta parte de lo que podemos ver. Este es otro paciente que, si nos damos cuenta, el tono muscular está perdido, el tórax en campana que vamos teniendo por la pérdida de las uniones, de la debilidad de los músculos intercostales, la cabeza totalmente en gota y que no logramos el control cefálico total. Y en este otro video que se muestra después, sí podemos ver cómo representamos la movilidad de las piernas, el control de la cabecita, el control postural, y es un paciente completamente distinto posterior a las aplicaciones del fármaco. Y este último ejemplo, que para ustedes como papás pues son de las partes más representativas con las que puedo decirles que esta es nuestra experiencia en el uso en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Él es Joaquín, él es un paciente más grande, de los más grandes que tenemos, y si nos damos cuenta cómo es la deficiencia y el uso de las manitas para poder realizar la elevación de las extremidades al subir un escalón pequeño, y esto solamente es posterior a completar la dosis de inducción del medicamento, y vean cómo hay gran cambio en el uso y la implementación de la fuerza a nivel de extremidades inferiores, cómo puede brincar de un lado, pasar de un lado a otro sin el uso de las extremidades superiores, y cómo vamos mejorando realmente en esta parte que teníamos deficiente. Entonces, pues la experiencia clínica, reforzamos la investigación que ahorita tenemos en muchas partes del mundo. Es posible y con muchos beneficios, sobre todo para las pacientes y las familias. Los pacientes con atrofia tienen una capacidad funcional mentalmente sin alteraciones y que los permiten integrarse a la sociedad si mejoramos sus limitaciones motoras, y esto a través de los medicamentos y el tratamiento multidisciplinario nos está permitiendo realizar un cambio en la historia natural de la enfermedad. Por consiguiente, la experiencia que tenemos como primer resultado aquí en el Hospital Infantil de México y que reporta la primera experiencia en México, nos habla de una mejoría funcional en el tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias.